Hola chicos, bienvenidos a este segundo vídeo sobre diodos en el que vamos a hacer un ejemplito, un ejercicio sencillo de cómo resolver circuitos de corriente continua utilizando los modelos simplificados que vimos en el vídeo anterior. El problema consiste en resolver este circuito eléctrico. ¿Vale? Este circuito eléctrico podéis ver que tiene una fuente de tensión de 5,7 voltios, tiene resistencias y tiene dos diodos. El diodo D1 es un diodo normal, la tensión que vamos a usar para el paso a polarización directa es 0,7 voltios para todos ellos, ¿vale? Con lo cual este diodo conmuta a partir de los 0,7 voltios. Tenéis aquí un diodo un poco especial, es un diodo Zener, es un diodo diseñado especialmente para poder trabajar en zona Zener. Y fijaros que para ese tipo de diodos se suele usar este símbolo que tenéis aquí, que añade estas rayitas inclinadas, oblicuas, a la rayita del diodo. ¿De acuerdo? Este símbolo es un diodo Zener, representa un diodo Zener. Fijaros que cuando nos dan un diodo Zener, nos tienen que dar el valor de tensión Zener, que en este caso es de 3,6. Bien, ¿cómo se resuelve un circuito de estos? Pues fijaros, en los modelos, cuando vimos los modelos simplificados del diodo, lo que hemos visto es que en cada zona de funcionamiento, bueno, pues hay un modelo simplificado del diodo, ¿vale? Uno de ellos, según el nivel de detalle que escojamos, el que sea, pero lo que es importante es que la representación del diodo, si está en polarización directa, es distinto del modelo equivalente si está en polarización inversa o del modelo equivalente si está en polarización Zener. ¿Y cómo podemos saber en qué polaridad estamos? Pues resolviendo el circuito, pero no podemos resolver el circuito si no sabemos en qué modo estamos, porque necesitamos sustituir los diodos para poder. En definitiva, vamos aviados. Manera de meterle mano a este problema, muy sencillo, hacer hipótesis. Es decir, nosotros vamos a tener que hacer la suposición de que cada diodo está funcionando en una determinada zona, vamos a estudiar el circuito y una vez que hemos resuelto el circuito, comprobamos que las hipótesis que habíamos hecho al principio se cumplen. ¿Que no se cumplen? Pues hacemos otras hipótesis. Venga. ¿Cuáles son los modos de funcionamiento que podemos tener en estos diodos? Pues fijaros que son todas las combinaciones de modos de funcionamiento de uno y de otro, ¿vale? Dicho de otro modo, si ponemos aquí el diodo 1 y el diodo 2, hacemos una tablita, bueno, pues el diodo 1 puede funcionar en polarización directa, mientras que el segundo esté en polarización directa. Polarización directa, mientras el otro esté en polarización inversa. Polarización directa, mientras el 2 esté en polarización Zener. O bien, el diodo 1 podría estar en polarización inversa, mientras el otro está en directa, polarización inversa, mientras el 2 está en polarización inversa, y polarización inversa, mientras el 1 está en polarización Zener. Todas estas combinaciones se pueden dar. ¿Y cuál es la buena? No lo sé. Vamos a ir una a una estudiándolas, hasta que demos con una, bueno, pues que efectivamente podamos confirmar. Aquí la idea es que como tengamos que resolver 6 circuitos distintos hasta dar con la buena, vamos a sudar tinta. Entonces, a medida que desarrolléis un poquito, hagáis algunos ejercicios, pues desarrollaréis una habilidad para tener un poquito de olfato de cuál tiene buena pinta y cuál no, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a resolver un par de casos, ¿vale? Os voy a confiar cuál es mi olfato y bueno, simplemente para que veamos cómo se representarían los diodos en este circuito. Fijaros, en mi opinión, si yo aquí aplico una tensión positiva, bueno, pues entre este punto y este punto tengo 5,7 voltios positivos y estos 5,7 se me van a repartir entre esto, esto y esto, ¿vale? Entre esas tres caídas de tensión. Entonces, no sé si va a ser lo suficientemente positivo, pero a priori, bueno, pues parece que esto huele bien, ¿vale? Tiene buena pinta. Entonces, mi olfato me dice que voy a intentar primero las que
tienen polarización del diodo 1 directa. Luego, si aquí la tensión es positiva, esta tensión va a ser positiva y esta tensión va a ser positiva. ¿Vale? No sé si mucho o poco, pero es lo esperable. Entonces, fijaros que si esta tensión es positiva, al diodo Zener le está llegando una tensión negativa. Y por tanto, hombre, parece que la tensión, como va a ser negativa, pues el diodo 2 va a estar en polarización Zener o en polarización inversa. ¿Vale? Entonces, los dos casos que a mí a ojo me parecen más probables van a ser este y este. ¿Y por qué orden? Pues no lo sé, ¿vale? No lo sé. Yo, hombre, cuando en un problema te ponen un diodo Zener, pues muchas veces el profesor suele estarlo polarizando en zona Zener. Aunque no tiene por qué, pero por uno hay que empezar. Yo voy a empezar por este de aquí, hipótesis 1. Y si este no puedo validarlo, voy a estudiar este otro, hipótesis 2. Y si este tampoco puedo validarlo, pues me voy a ir a alguno de los que me quedan. O sea, al final, a malas, habría que hacer los 6. Bueno, pues vamos a empezar por la hipótesis 1. En la hipótesis 1, yo voy a suponer que el diodo 1 está en polarización directa y el diodo 2 está en polarización Zener. Una vez que he hecho esas hipótesis, ya puedo sustituir mis diodos por los esquemas equivalentes, por el esquema equivalente. Voy a representar cómo quedaría el circuito. El circuito quedaría así. Fijaros, sustituyo el de 1 con la fuente de tensión, porque el modelo equivalente en polarización directa era una fuente de tensión, en este caso de 0,7 voltios. Este sería mis 3K, mi 1K. Estamos asumiendo polarización Zener del D2. Por lo tanto, yo voy a poner una fuente de tensión. ¿Vale? Fijaros que el más siempre en el lado de la base del triángulo del diodo, ¿vale? En el lado positivo. Bueno, pero siendo la fuente yendo en este sentido, el valor de tensión va a ser menos 3,6 voltios. ¿Vale? Este sería el circuito equivalente si el diodo D1 está en polarización directa y el D2 en polarización Zener. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Resolverlo. ¿Para qué? Bueno, pues entre otras cosas para poder verificar si la hipótesis que adoptamos se cumple. ¿Qué tendría que cumplirse para estar en zona directa y en zona Zener los dos diodos? Bueno, pues como vimos en el vídeo anterior, la I por el diodo 1 tendría que ser positiva, zona directa, y la I de 2 tendría que ser negativa, zona Zener. Pues vamos a resolver el circuito. Este circuito se resolvería por mallas. Entonces aplicamos, esta sería mi corriente I1, mi corriente I2, planteo las ecuaciones de mallas. Recorro mi circuito en el sentido de la corriente y sumo las tensiones. 5,7 menos 0,7 igual a 2 más 3 por I1 menos 3 por I2. Segunda malla. Recorro mi circuito en el sentido de la corriente, voy sumando las tensiones, las fuentes de tensión en las que voy entrando, con signo positivo si entro por el menos, signo negativo si entro por el más. En mi caso va a ser más esa tensión, es decir, menos 3,6 igual a 3 más 1 por I2 menos 3 por I1. ¿Vale? Resuelvo ese sistema de ecuaciones y cuando lo resuelva, ¿qué es lo que obtengo? Pues voy a obtener que I1 es igual a 0,8364 miliamperios.
E I2 va a ser menos 0,2727 miliamperios. ¿Vale? Bien, fijaros, I1 va en el mismo sentido que I de 1. Por lo tanto, I de 1 va a ser igual a 0,8364 miliamperios. I de 2 va en este sentido, perdón, I2 va en este sentido, que es justamente el contrario a I de 2. Por lo tanto, I de 2 va a ser igual a 0,2727 miliamperios. ¿Se cumple esta condición? La primera, sí. ¿Se cumple la segunda condición? No. Así que el diodo 2 no está funcionando en zona cero. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues descartar esta hipótesis y pasar a la siguiente. Pasamos a nuestra hipótesis 2. En nuestra hipótesis 2 suponemos que el diodo 1 está en polarización directa y el D2 está en polarización inversa. ¿Cómo sería el circuito equivalente que tenemos que resolver? Bueno, pues sustituimos nuestros diodos de 1 y de 2 por su modelo simplificado. Y lo que nos quedaría sería esto. Modelo en polarización directa, una fuente de tensión. Modelo en polarización inversa, un circuito abierto. ¿Cómo calculamos esta corriente? Por mallas, pero tenemos una sola malla. Planteamos las ecuaciones. 5,7 menos 0,7 es igual a 2 más 3 por la corriente I. O lo que es lo mismo, I es igual a 1 miliamperio. ¿Vale? Bien. Comprobemos si los diodos están funcionando conforme a lo que hemos supuesto. Bueno, ¿cómo es la corriente en el diodo? Dicho de otro modo, I de 1 es positivo. Primera cosa que tenemos que verificar. Fijaros que I y la corriente I de 1 van en el mismo sentido. Esto sí se cumple, ¿vale? Porque esto hemos dicho que vale 1 miliamperio. Bien, ¿cómo podemos confirmar que el segundo diodo está en polarización inversa? Bueno, pues lo que tenemos que calcular es la V de 2 y comprobar que esté entre 0,7 voltios y entre menos 3,6 voltios, ¿vale? Fijaros que la tensión que tenemos que calcular, V de 2, es esta de aquí en este sentido, ¿vale? Como tenemos este sentido de las corrientes aquí, y como aquí la corriente es 0, aquí no cae tensión, por lo tanto, esta tensión de aquí es la misma que vamos a tener aquí, ¿vale? Solamente tenemos que tener cuidado con el sentido de las corrientes para aplicar la ley de Ohm correctamente. Bueno, pues fijaros que VD va a ser igual a menos 3K por I, es decir, menos 3 voltios. ¿Cumplen mis menos 3 voltios el ser superiores a menos 3,6? Sí. ¿Cumplen mis menos 3 voltios ser inferior a 0,7? Sí. Por lo tanto, la hipótesis que habíamos realizado, diodo de 1 en polarización directa, diodo de 2 en polarización inversa, es correcta. ¿Qué habría pasado si no lo fuera? Pues que tendríamos que irnos a otra vez las hipótesis, volver a repetir los pasos o volver a hacer las comprobaciones pertinentes, ¿vale? Bien, como veis, este tipo de dificultades de tener que evaluar muchos casos las tenemos, bueno, pues porque estamos con estos modelos simplificados. Si utilizáramos la expresión completa, bueno, pues no tendríamos un modelo lineal a tramos, que es como se llama este tipo de representaciones, y bueno, pues sería más difícil calcular, pero es verdad que no tendríamos que andar viendo
si estamos en una zona o en la otra. En cualquier caso, espero que este vídeo os haya resultado útil y que os dé una idea de cómo se tratan los problemas con diodos en corriente continua. Venga, muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente. Hasta luego.